Bienvenidos a Palabras del Presidente, un resumen de las respuestas y opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus popularmente llamadas mañaneras o conferencias matutinas. La información es obtenida directamente del canal de Andrés Manuel López Obrador, el cual es libre de derechos de autor. De antemano agradecemos tu visita, danos un like y suscríbete al canal. Mira, es natural que haya resistencias al cambio. Siempre he hablado de este tema. En las 3 transformaciones que se han llevado a cabo ha habido resistencias y mucha confrontación, mucha violencia. Los héroes, los padres de nuestra patria fueron fusilados, asesinados. Hidalgo, Morelos, Allende, todos prácticamente, porque hubo una reacción en contra del movimiento de independencia. En la reforma lo mismo. Ocampo fue asesinado y otros más. Y también mucha gente perdió la vida porque se querían mantener los fueros, los privilegios. Y salió adelante la reforma, como había salido también adelante la independencia. Juárez repetía una frase de Hidalgo: el que quiera ser libre, lo será. En la revolución lo mismo. Bueno, llegaron hasta asesinar al presidente Madero y se avanzó con la revolución, se llevó a cabo esa transformación. Hubo también muchas resistencias y muchas pérdidas de vida. Nosotros estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país, muy profunda, igual que las otras, pero se está logrando de manera pacífica, afortunadamente. Entonces es normal que existan estas resistencias. Si había un régimen corrupto de privilegios, pues tiene que haber una inconformidad por lo que estamos haciendo en contra de la transformación. En el caso de los medicamentos, pero esto aplica en todo. En el caso de los medicamentos, pues habían unas cuantas empresas vinculadas al gobierno que hacían su agosto. Ayer se dio a conocer un reportaje de cómo una organización opositora a nuestro gobierno, que está promoviendo el que se unan todos en contra nuestra, demostrando que pues son lo mismo, dándonos la razón, porque están haciendo alianzas en los estados, el PRI, el PAN, o sea, lo mismo de siempre, en contra nuestra. Acuérdense de que el PRI ha tenido 4 etapas. Cuando nace en 1929, que es PNR, luego se transforma en 1938 como Partido de la Revolución Mexicana, se convierte en PRI en 1946 y luego en el 88 pues ya vuelve a transformarse en PRIAN a partir de Salinas. Entonces, están actuando
de manera consecuente con lo que representan. Entonces existe todo este agrupamiento. Bueno, uno de los grupos que está promoviendo esta alianza está siendo financiado por empresas que hacían su agosto, que sacaban provecho, que no pagaban impuestos, entre otras cosas, durante todo el periodo neoliberal. Y una de esas empresas vende medicamentos, una empresa, lo que pasa que ayer no se dijo, sí, no se comentó, PISA, que le aporta dinero. Entonces, así como esa empresa, pues otras. Entonces, y hay toda una campaña, ¿no? Están muy molestos porque optamos por comprar los medicamentos en el extranjero. Ya se lanzó esa convocatoria, es la ONU la que va a comprar los medicamentos y no saben también al interior del gobierno cuántas resistencias estamos enfrentando. Por ejemplo, la COFEPRIS, que es una institución del gobierno, había establecido que para dar el permiso y poder introducir o importar medicamentos se necesitaban primero 90 días, luego 60. ¿Para qué? Para desalentar a las farmacéuticas extranjeras y decir, ¿cómo le voy a vender al gobierno de México si no me van a dar la autorización? Tuvimos que hacer un acuerdo especial con un decreto para validar los registros que esas farmacéuticas ya tienen en sus países, porque estamos hablando de empresas serias que no tengan que obtener un nuevo permiso de COFEPRIS. Todavía ayer preguntamos, ¿y cuántos días ahora se van a requerir? Y me contestaron, 20. Dije, no. Y hoy vienen los de Naciones Unidas y se les va a notificar con un oficio del señor de que es en automático. Pero todo esto no es casual. Son los obstáculos que nos ponen para que no podamos adquirir los medicamentos y que continúe el desabasto y que tengamos que ponernos de rodillas ante ellos. Están equivocados. Se les olvida de que nosotros somos muy perseverantes y que defendemos nuestros ideales y que no vamos a dar ni un paso atrás y se va a acabar con la corrupción y no importan las campañas. Entre más nos golpean, más dignos nos sentimos. Lo que decía Ponciano Arriaga. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo una causa justa. Entonces, no van a faltar los medicamentos. Le digo a la gente, estamos limpiando de corrupción al país. Porque si no lo hacemos, nos rendimos, nos cansamos, el país no va a salir adelante, porque la peste que más ha dañado a México es la corrupción. Entonces, la transformación va
a pesar de todos los obstáculos. Y sobre los otros temas que planteas, pues no se pueden entregar permisos a empresas que dañen el medio ambiente y mucho menos que afecten la salud del pueblo. En este caso de esta empresa está llevándose a cabo un proceso en el Poder Judicial, vamos a estar nosotros pendientes, pero también va a intervenir, está interviniendo la Secretaría del Medio Ambiente. Y ya no es lo mismo, ya no es a billetazos, no estamos nosotros al servicio de los grupos de intereses creados. Nuestro amo es el pueblo de México. Entonces, ahí vamos avanzando. Y también algo que es importante, tenerle confianza a la gente. La gente se da cuenta de todo. Le pueden estar diciendo, ahora que comentas tú esto, al principio, porque ya no lo había escuchado, hace como un año, era en el ISSSTE, donde difundían de que no había medicamentos porque no les dábamos presupuesto. A todos los derechohabientes les decían eso. Había una campaña, luego ya dejaron de decirlo. Pero no debemos de preocuparnos mucho porque ya la gente está muy consciente, más que nunca. Entonces puede haber una gran lanzada en contra nuestra y resistimos. No han podido. Por eso la desesperación, cada vez son más absurdos y ridículos por la desesperación, pero no van a poder. Al final también, si la gente les cree y se impone la versión de que nosotros no estamos haciendo bien las cosas, va a haber oportunidad por la vía democrática de que dejemos el cargo. Hay elecciones el año que viene y luego hay revocación del mandato. Nada más que no coman ansias, que se esperen y estemos confiados, seguros de que tenemos un pueblo muy inteligente, un pueblo sabio, que es lo que siempre nos ha sacado a flote. En mi experiencia, yo no hubiese llegado a la presidencia si no es con el apoyo, con el respaldo del pueblo. A mí no me apoyaron las grandes empresas ni los medios de comunicación, a mí me apoyó el pueblo. Cuando me quisieron desaforar, quien me sacó adelante fue el pueblo, y siempre ha sido la gente la que nos ha respaldado. Entonces, tengamos confianza y vámonos hacia adelante. Bueno, a ver, Hans, ahora sí. La postura nuestra es la que fijó la Secretaría de Gobernación. Tiene que hacerse una investigación, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables. No se debe, esto es evidente,
utilizar la fuerza, no se deben utilizar armas, disparar. Eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos. Entonces, no a la represión, es lo que podemos decir, y que en efecto se haga la investigación, que hay dos versiones, ¿no? O más, pero está esta de Álvarez y Casa, pero ese senador es enemigo, adversario nuestro, conservador, y si le está echando la culpa a la Guardia Nacional, pues está totalmente fuera pues de lo que realmente sucedió. Este es un asunto de la policía de Quintana Roo. Pero yo te pregunto a ti, ¿estuvo la Guardia Nacional? Llegó al último, pero nada más para... No se metió. No se metió. Sí, bueno. No, ahí es mentira eso de la Guardia Nacional. Sí, de acuerdo. Miren, sí, ahí hay dos versiones. Entonces, una de que tuvo que ver con el gobierno municipal, esta agresión. Y la otra versión es que fue la policía estatal y que en Quintana Roo hay mando único, es decir, que la policía de los municipios tiene el control o el control de las policías municipales lo tienen en el gobierno del estado. Yo creo que lo que procede en este caso es que el gobernador, que es una gente responsable, ese es mi punto de vista, indague y aclare lo que sucedió. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién dio la orden? ¿Y quiénes llevaron a cabo esas acciones? Entonces, perdón, como jefe máximo de las Fuerzas Armadas, sí. Siempre una orden es de arreglo. Sí, sí. Entonces, eso es lo que se tiene que aclarar. No lleva mucho tiempo, no tiene por qué tardarse tanto. Y eso lo debe hacer el gobernador. Además, ya lo ofreció. Ayer vi un mensaje del gobernador en ese sentido. Si no se hace esta investigación o no es satisfactoria, que yo creo que puede ser eficaz y que haya una actuación, que haya justicia rápida, hoy mismo, si hay voluntad. Nada de estar protegiendo a nadie. Cuando hay un asunto así, se debe de actuar sin contemplaciones. No debe haber impunidad, no debe haber protección a nadie. Bueno, pero en el caso de que no se aclararan los hechos, se deslindaran responsabilidades y se castigara a quienes dieron la orden y a quienes actuaron como lo hicieron, los afectados deberían de acudir a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Es más, la Comisión de Derechos Humanos, por oficio, debería de intervenir. O sea, no oficiosa, sino abrir el expediente. Incluso, pero esperemos a que la autoridad estatal decida. Incluso si hubiera mano negra en ese sentido, le digo porque un propio empresario anunció todo esto de un caos en Quintana Roo y lo amenazó. Sí, pero no especulemos. O sea, vamos a esperarnos y que el gobernador dé a conocer los hechos y se finquen responsabilidades. El gobierno del Estado sea el que investigue como lo ofreció el gobernador y tengamos confianza de que se va a actuar y se va a castigar a los responsables. Y si no es así, es la Comisión de Derechos Humanos y si es necesario también la Fiscalía, si hay elementos por el uso de armas de gruesos calibres o lo que corresponda, ¿no? Miren, en el caso de los afectados en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, vamos a hablar de 3 etapas, 3 momentos. Lo primero es proteger la vida, buscar que la gente tenga protección, refugio y que no le falten los alimentos, lo básico. La gente, el propósito es el ser humano, cuidar a la gente. Eso es lo que están haciendo en Tabasco con los planes Marina y DN3. Lo primero es eso, el que se tengan refugios suficientes, que no falten los medicamentos. Ha habido mucha solidaridad, mucha solidaridad de otros estados, ahora también del extranjero, y se está atendiendo a la gente. Esa es la primera etapa. Esto al mismo tiempo de que se hace todo lo que se puede para evitar que afecten más las inundaciones. Por ejemplo, creo que fue eficaz el haber decidido desfogar la presa poco a poco. En el último reporte ya hay una extracción de 1.200 metros cúbicos por segundo y llegó a estar 2 horas a 2.100 metros cúbicos por segundo. Que afortunadamente no está lloviendo. Ya el caso de la presa está controlado. Lo que se está padeciendo es que llovió muchísimo, fue una lluvia abundante. Se habla que desde hace 50 años no llovía, que la precipitación ahora fue extraordinaria. Eso se tiene en los registros. Entonces, tarda el agua en salir
que vayan bajando las inundaciones, que los ríos que se salieron de cauce vuelvan a tener control y que se entienda a nivel nacional, o sea que es una situación muy especial. Tabasco es una planicie, son tierras bajas, ahí todavía el suelo se sigue construyendo. ¿Cómo se ha hecho el suelo en Tabasco? Con toda la tierra, el limo, que dejan las inundaciones. Se inundaba Tabasco, o sea, Tabasco, su población estaba a la orilla de los ríos, en la parte alta, en los barrancos. En Tabasco hay muchos ríos y habían y siguen habiendo arroyos. De los ríos entraba agua hacia lagunas, hacia los espaldares de los pueblos. Entonces, desde la época prehispánica, los mayas, para irle ganando tierra al pantano, a las zonas bajas, esos arroyos los ampliaban o hacían arroyos hacia adentro, que les llamaban sangrías. Se inundaba, entraba el agua por completo, y al bajar el agua ya quedaba suelo más alto. Así se fue haciendo Tabasco. Entonces es una zona muy baja, lo explicaba, y se abandonó el desasolve de los cauces de los ríos durante mucho tiempo. Entonces por eso tarda en bajar el agua, se estanca. Hay zonas abajo del nivel del mar, 1 metro abajo del nivel del mar. Por ejemplo, en la zona de Nacajuca y de Centla se le conoce como la olla de la Chontalpa, porque es así, una olla. Y también esto pasa en Macuspana, en las zonas bajas. Entonces, eso es lo que se está padeciendo. Ya no llueve, pero va bajando el agua y va afectando más a las zonas bajas. Bueno, esa es una etapa. Otra etapa ya es ayudar a la gente como lo hicimos la primera vez. Se dieron 38,000 apoyos, 10,000 pesos a cada persona, a cada familia, a 38,000 familias, 10,000 pesos, 38,000 casas que fueron afectadas por el agua. Se entregó ese apoyo en 5 días de manera directa. Ahora, el último reporte es que están afectadas 35,000 viviendas que inundadas, pues. Entonces estamos esperando que pase la emergencia, evacuar, porque todavía hasta ayer se estaba trasladando gente, familias, a albergues para hacer censos casa por casa y entregar de manera directa los apoyos.
Bueno, luego viene otra etapa, tercera etapa. Tenemos una reunión hoy a las 12. Viene el gobernador de Tabasco, el gobernador de Chiapas, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, Protección Civil, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Conagua, todos, Desarrollo Urbano, Secretaría de Bienestar, porque viene un plan integral, es tercera etapa, para que no se repita, para atender las causas. ¿Qué implica este plan integral? 4 cosas. Primero, se van a adquirir dragas para desasolvar los ríos. Van a estar estas dragas montadas en Chalán, ampliando los cauces, profundizando los cauces, para que no haya asolve, no haya tapones y haya desagüe. Estas dragas las va a operar la Secretaría de Marina. Lo segundo, control de las 4 presas del Grijalva: Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. ¿Por qué control? Porque se va a procurar que en los meses de lluvia, agosto, septiembre, octubre, noviembre, permanezcan los vasos vacíos, los embalses, para no tener que defogar con urgencia en temporadas de lluvia y evitar aún estos 1.200 metros cúbicos por segundo, soltarlos a la planicie, tener más control. Y es equilibrar la protección civil con la generación de la energía eléctrica, porque no ha habido un buen manejo y se privilegia la generación de la energía eléctrica, no necesariamente de las hidroeléctricas del Grijalva, sino de las plantas particulares que son despachadas primero por la Comisión Federal de Electricidad, porque son los convenios que se establecieron de darle preferencia a la generación de energía eléctrica a las empresas particulares que le venden la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, y las hidroeléctricas están paradas, no turbinan y están llenas de agua porque solo las utilizan cuando hay una reducción de energía en la red nacional. Entonces todo eso lo vamos a ordenar. Lo tercero es un plan de desarrollo urbano, y el punto 4 es bienestar, o sea, es un programa integral. Estamos en eso, y de aprovechar para decirle a los paisanos que no están solos, que estamos haciendo todo para apoyarlos, como siempre. Me llama mucho también la atención de que hay toda una campaña en los medios, los que no nos quieren. Me estaban diciendo, no sé si sea cierto, que hasta estos periodistas que no nos ven con buenos ojos ya están por irse a Tabasco a hacer reportajes para que la gente nos cuestione o nos critique o nos exija o manifieste que no estamos haciendo nada. Están muy desesperados nuestros adversarios, pero tenemos nuestra conciencia tranquila. Yo tengo un tribunal que es el que me juzga,
Y ese tribunal es mi conciencia. Si no tuviese mi conciencia tranquila, pues no podría yo gobernar el país. No podría yo, bueno, ni siquiera descansar, no podría yo dormir, pero tengo mi conciencia tranquila. Todo de manera directa, porque eso es lo otro. El famoso Fonden era pues un hoyo negro de corrupción. Están presentadas denuncias en la Fiscalía General de cómo manejaban el Fonden. Bueno, aquí lo hemos visto, de cuánto dinero se utilizaba. Había la práctica de que en un caso como este de inundación, inmediatamente se solicitaba de parte del gobierno estatal que se declarara una emergencia, porque eso implicaba mandar dinero y comprar sin control enseres y equipos a precios elevadísimos. Hay proveedores todavía enjuiciados de esa época. Entonces ya no es así. Ahora cada dependencia maneja su presupuesto y no es el Fonden, no son 5,000, 10,000 millones, es todo el presupuesto, todo lo que tengamos. Afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas y es todo lo que se necesite, porque ¿para qué es el gobierno? Pues para ayudar al pueblo y para ayudar a quien está padeciendo de una desgracia, ayudar a los pobres. Entonces el presupuesto es para eso y tenemos afortunadamente recursos para atender. No hace falta que este fideicomiso, que se maneje independiente, sin transparencia, para que se roben el dinero, o este fondo especial. Ya eso se terminó. En el caso de las dragas, ¿quién va a manejar las dragas? La Secretaría de Marina. En el caso de la regulación, el control de las presas, Conagua y Comisión Federal de Electricidad, y si es necesario, una comisión del río Grijalva para las hidroeléctricas, un responsable, un especialista, que sea el que con los técnicos decida a partir de que vamos a definir lo que se conoce como el uso de un caudal ecológico y de protección civil, desde Angostura, pasando por Peñita, Malpaso, Chicoacén, Malpaso y Peñita. Entonces, en el caso de desarrollo urbano, pues es Román Meyer el responsable. Es un programa integral para la infraestructura que hace falta, el agua, las plantas de tratamiento, los cárcamos, el bombeo, la pavimentación de las calles, la vivienda y el bienestar, pues es el programa integral que se sigue ayudando a toda la gente. En todos los casos se está llevando a cabo un procedimiento legal. En este asunto fue un tribunal el que resolvió, falta todavía otra instancia, pero al mismo tiempo
se está dialogando con las empresas. Se ha venido llegando a acuerdos con muchas empresas. Quiero también agradecer de que empresas que tenían adeudos se han puesto al corriente. Por eso hemos resistido la crisis económica que precipitó la pandemia. No se nos ha caído la recaudación de manera estrepitosa. Sí, ha habido una disminución, pero en términos cuantitativos, nominales, hemos recaudado más que el año pasado. En términos reales, sí ha habido una disminución. A ver si no tienes lo de cómo estamos en la recaudación. ¿Por qué no hemos padecido en la recaudación de impuestos y en los ingresos generales del gobierno? Porque ya no hay condonación de impuestos como era antes y las empresas están poniéndose al corriente. No ha habido necesidad de presentar querellas, se les convoca, se les convence de que tienen esos adeudos. Muchas veces los abogados fiscalistas, asesores, los engañan, ¿sí? O los valorientan de que van a ganar los juicios y que tienen muchas influencias y ahora les estamos haciendo ver de que no es así, de que ya se terminó todo eso. Pero miren, esto es de ayer. A ver si tienes el de ayer, yo lo debe tener Laura. Pero este es enero-septiembre, este es 19, 2.989.000.000. En el 20, 3.030.000.000. En términos nominales es más. Estamos hablando como de 10, 15 mil millones más. Pero en términos reales es menos 1.7. De todas maneras, esto para el paro de la actividad productiva que se padeció, afortunadamente no es nada. A ver si también te dan, porque es importante, el dato sobre deuda. Ayer, como estuvo el peso que se apreció, ya ayer, este es el actualizado, sí, es esto. Aquí son ya 3.328.000.000 en el 19 y la recaudación ahora es 3.365.000.000. Estamos hablando de 35 mil millones más, pero en términos reales, por inflación, es menos 2.2. Esos son ingresos generales. Los tributarios, aquí sí es más lo que se ha recaudado, 2.707.000.000 en el 19, en el 20, 2.771.000.000. De todas maneras es 0.9 menos por inflación. Y si ya vemos impuestos sobre la renta, pues aquí ha habido un incremento en términos reales, poco. Aquí es donde están las devoluciones, o mejor dicho,
los pagos pendientes, los cobros. Estamos hablando de cobros de 8, de 10,000 millones de pesos por empresa. No, hay otro que es sobre el peso, sobre el comportamiento del peso con relación al dólar. Bueno, les comentaba, los empresarios nos están ayudando, ¿sí? Toda la gente, todos los contribuyentes. Nos quedan algunos pendientes porque se malacostumbraron pues al uso de las facturas falsas, los famosos factureros que entregaban facturas falsas como tirar confeti, o sea, eran cientos, miles de facturas falsas y ahora ya es delito grave. Es esto, pero a ver si tienes el de tipo de cambio. Sí, pero hay otra, la que sigue. Aquí está, esta. Miren, esta es la variación del tipo de cambio respecto al dólar. Desde que llegamos al gobierno hasta ayer, aquí está el peso. Tablas. Es decir, no ha habido devaluación. Hasta ayer, porque ayer se apreció el peso. Le damos una repasadita a los otros países, porque no, es de mal gusto, pero porque siempre nos cargan la mano, ¿no? Hay una especie de, está mal dicha la palabra, no la voy a mencionar, pero de admiración hacia lo que se hace afuera, ¿no? Y de desprecio a lo nuestro. La verdad es que se están manejando con mucha responsabilidad las finanzas públicas y de todos estos países, todos estos es devaluación. Solo hay apreciación acá. Estamos hablando del periodo que pasa por la pandemia. Hay otra que es del año pasado, la que sigue. Esta. Aquí sí. En todo el periodo, ya dijimos, 0. En el año 7,6 de depreciación. Pero como en el 19 se apreció el peso, por eso en los 2 años no ha habido devaluación. Zoé Robledo es uno de los mejores servidores públicos que tiene el gobierno federal. Me apoya mucho. Es una gente con vocación de trabajo, un profesional
una gente responsable, una gente honesta. Eso es lo que puedo decir. Entonces, no tenía yo esa información, pero seguramente SOE ya se va a poner en comunicación con el gobernador y se va a revisar este asunto. Ayuda mucho tener buenos servidores públicos, el equipo. Esto no es asunto de una sola mujer o de un solo hombre, es asunto de todos. ¿Por qué se llevó a cabo esa hazaña de la reforma en circunstancias muy adversas? No solo por el presidente Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de México, patriota, firme, perseverante, liberal. Su equipo es el mejor gabinete que ha habido en la historia de México. En los momentos más difíciles supo convocar a los mejores. Entonces, si el gobierno nuestro va bien, es por el equipo, por lo que se hace entre todos. El sector salud está bien integrado, secretarios de salud, pues una eminencia, Premio Nacional de Ciencia, maestro, investigador, nivel 3, no, eres emérito. Pero además, ¿qué es lo más importante? Con dimensión social, humano, honesto, no le interesa el dinero, no está viendo qué negocios hace con las farmacéuticas. Eso es importantísimo. El doctor Hugo López-Gatell, lo mismo, científico de primera, responsable, honesto, con convicciones. ¿Cuándo se había visto esto? Y el secretario de Relaciones Exteriores, que está aquí también, un profesional. Entonces, vamos muy bien por eso. Y si a eso le agregan el que la gente está participando, que es un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, pues vamos muy bien. Claro que nos duele, ¿no?, lo que ha venido ocurriendo de la pandemia. Nos tocó una situación difícil, pero así es como se demuestra si se tiene altura. En los momentos, vamos a decir, sin sobresaltos, sin crisis, pues no hay mucho problema. En los momentos difíciles, ¿qué hubiese pasado si le hubiésemos hecho caso a todos los que planteaban de que había que rescatar a las empresas y a los bancos y endeudar al país y hacer una tregua para que
las corporaciones y las empresas no pagaran impuestos hasta que se repusieran, ¿cómo estaríamos ahora? Endeudados como país, sin recaudación. ¿De dónde íbamos a sacar para firmar los acuerdos y tener aseguradas las vacunas, o para apoyar a damnificados, o para que no se cerraran por entero masivamente todas las pequeñas empresas? ¿De dónde íbamos a sacar para dar los créditos a las pequeñas empresas si hubiésemos continuado con esa política que nos recomendaban, que era más de lo mismo, lo que se reflejó claramente con el FOBAPROA, el convertir las deudas privadas en deuda pública? No crean, hubieron intentos de decir, ¿por qué no se rescata esta empresa? ¿Por qué no se rescata esta otra? Y desde aquí se dijo, no, se va a rescatar al pueblo. Y es de abajo hacia arriba. Y esto, el rescatar a los de abajo va a ayudar a los de arriba. Y funcionó la fórmula. Y dijimos, vamos a caer y vamos a levantarnos. Y está sucediendo. Ya dejamos de perder empleos, se están recuperando los empleos, está creciendo la economía, tenemos recaudación aceptable, no hay devaluación mayor de la moneda, depreciación de nuestro peso, sigue llegando inversión extranjera y vamos a ir recuperándonos, porque se tomaron las decisiones correctas. Lo mismo en el caso de la pandemia. Si no nos ayuda la gente como lo hicieron, de que se quedaron en sus casas y se extiende el contagio y se nos saturan los hospitales, ¿cómo estaba el sistema de salud? Por los suelos. Tuvimos que reconvertir hospitales y tenemos, a pesar de la desgracia, la satisfacción de que nadie se ha quedado sin atención médica. Entonces, todo esto tiene que ver con una estrategia de gobierno y con el apoyo de los servidores públicos. Y por eso se refleja, se enojan los adversarios, hacen encuestas y se jalan de los pelos. Ya me los imagino, ¿no? No puede ser. Sí, ¿cómo es que tienen aceptación? ¿Sí? ¿Cómo es que los apoya el pueblo? Pues es que el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Como a ellos no les importaba el pueblo, la política era asunto de los políticos. El pueblo no sabe. La política es estar bien arriba, tener palancas y así colarse y tener influencia y recibir contratos y sacar provecho. ¿Y para qué vas a estar pensando en el pueblo? ¿Para qué ayudas al pueblo si el pueblo es malagradecido? No, preocúpate por ti, por tu familia, no dejes pasar la oportunidad. Esa era la mentalidad
que prevalecía. No, el pueblo no es malagradecido. El pueblo es mucha pieza y la gente es la que puede llevar a cabo la transformación, o es con la gente que se puede llevar a cabo la transformación. El pueblo es el motor del cambio. Si nos olvidamos del pueblo, entonces sí, los pasquines, el Reforma, el Universal, IDEM, o etcétera, 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 no, nos someten, nos derrotan, porque se nos viene una campaña como la que está montada desde hace algún tiempo en contra, y le damos la espalda al pueblo. Cuando vayamos a buscar al pueblo para que nos ayude, ya nadie va a estar dispuesto a hacerlo. Una de las cosas más tristes en la historia política de México fue cuando salió al balcón, a punto de ser detenido, al balcón presidencial, Madero, a decir: me están traicionando, me están traicionando. Y ya no había quien lo defendiera. Muy triste, siendo un hombre consecuente, pero no entendió, a pesar de ser un hombre bueno, de que era necesaria la alianza con el pueblo, sobre todo la alianza con el movimiento campesino. Él unirse a Zapata y tener respaldo y cumplirle a la gente lo que había dicho en el artículo 3 del Plan de San Luis, de que se iban a devolver las tierras a los pueblos. Entonces, no hubo eso y se quedó sin bases. Entonces, por eso estos militares autoritarios, represores, lo asesinaron, pero no tenía respaldo popular. Un hombre bueno, sacrificado, apóstol de la democracia, un idealista. Entonces, la lección es nunca darle la espalda al pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, vamos hacia adelante a la transformación, enfrentando todas las adversidades, y vamos bien. Ya viene el día 1 de diciembre, vamos a informar al pueblo de México de todo lo que se ha logrado en 2 años, qué es lo que queda pendiente para seguir transformando a México. Muy bien, nos vemos mañana. Mañana, que ya es muy tarde, luego nos lo reclaman, que ustedes se tardan, pero que yo me tardo más, pero ya siempre ofrezco disculpa porque yo no hablo de corrido, entonces por eso tardo más. Dios